La Copa América 2024 ha llegado a su fin y nos ha dejado varios momentos que jamás olvidaremos a todos nosotros como hinchas sudamericanos o latinos en general. Para bien o para mal, hay que ser sinceros, a algunas selecciones les fue mejor que a otras. Hubieron varias que enamoraron a más de uno y también hubieron otras que fueron motivo de crítica por muchos hinchas y varios sectores de prensa nacional e internacional. Considerando esto, al igual como hicimos con la Eurocopa 2024, que de paso los invito a pasarse por ese video luego de ver este, el link se lo estaré dejando en la descripción del video, estaremos repasando esta vez aquellas selecciones que por un lado fueron sorpresa en el torneo, partían como favoritas a ser de las primeras eliminadas o a no llegar tan lejos, pero que terminaron superando con creces las expectativas, pero también aquellas selecciones que terminaron decepcionando por su bajo rendimiento y en algunos casos que sí eran de esperarse y otros que en parte sí llamaron la atención. Así que gracias por acompañarme en este análisis y sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. La Copa América Estados Unidos 2024 ha terminado. Fue casi un mes de competición de selecciones que se disfrutó con todos los partidos que ofreció, fuimos testigos de batacazos, partidazos, momentos emotivos, datos curiosos y también momentos polémicos. Estos quizás sean más todo lo que sabemos que pasó en la final, declaraciones polémicas de técnicos a lo largo de la Copa, entre otras cosas. Pero no estamos aquí para tocar esos temas, sino para hablar netamente de lo deportivo, aquellas selecciones de esta Copa que sorprendieron con su rendimiento y también aquellas que terminaron consolidando fracasos y decepcionaron finalmente. Estaremos haciendo la misma dinámica que del último video de Eurocopa, no revisaremos los casos de las 16 selecciones porque si no el video sería muy largo, solo los casos más relevantes y ahora sí, sin mucha más explicación, empezamos. Vamos a comenzar hablando de las decepciones, pero aquí lo quiero clasificar en dos grupos. Las decepciones esperables, por un lado, aquellas selecciones que llegaron a esta Copa América con expectativas totalmente bajas, las favoritas a quedarse eliminadas y que no tenían nada que hacer desde un principio, y por otro, aquellos países que sí sorprendieron por su participación en esta Copa, por cómo venían o por otros motivos. Así que vamos a empezar hablando de las decepciones esperables. Aquí no hay mucho que decir, tenemos a Bolivia, nuevamente terminó siendo la peor selección de una Copa América, cayó en el grupo C conformado por Uruguay, Estados Unidos, el anfitrión y Panamá, no hizo punto alguno, le marcaron 10 goles en los 3 partidos, el peor resultado, el 5-0 contra Uruguay, aunque sea cuando estaba Marcelo Martins, por ahí podían decorar un poco esos malos resultados marcando un par de goles. Y acompañando a la verde tenemos a Paraguay, que para no ser tan injustos, estaba en el peor grupo posible que podría haber tocado. Estaban Colombia y Brasil, y tan penoso fue para los paraguayos que una Brasil que andaba mal y con todos sus problemas, los goleó 4-1 sin despeinarse. Colombia también los venció 2-1, y lo de Costa Rica fue más escandaloso, porque en menos de 10 minutos de haber comenzado ese partido ya perdían 2-0. Quizá lo único positivo en su caso es que en los 3 partidos, aunque sea marcaron un gol, en amistosos y eliminatorias venían de una sequía, pero eso no le salvó el cuello a David Garnero, quien hace casi una semana fue destituido de su cargo como entrenador de la Albirroja. Pero ¿quién soy yo para criticar a los paraguayos? Como peruano no puedo. Nosotros como peruanos no podemos opinar del mal rendimiento de las demás selecciones. Cualquier cosa que digamos siempre nos van a recordar el papelón que hicimos nosotros también. El caso de la selección peruana, que ya es mucho más conocido, y aquí hay un limbo. Lo de Perú y un potencial fracaso en esta Copa era esperable, porque veníamos sin marcar goles, con un entrenador que no le encontraba la clave del equipo y con futbolistas ya muy veteranos. El caso de Paolo Guerrero comanda esa lista, pero también había una ligera luz de esperanza, la historia. La última vez que Perú se había ido eliminado en fase de grupos fue en la Copa América de 1995, y desde la edición del 97 hasta el 2021 siempre nos clasificamos como mínimo a cuartos de final. Una larga racha de más de 2 décadas que daba algún motivo para creer esta vez, y el empate a 0 rescatado ante Chile parecía confirmarlo. Perú, de lo que venía mal, le logró sacar un punto a una selección que venía en mejor dinámica, pero el partido contra Canadá sentenciaría nuestra suerte y nos devolvería a nuestra realidad, como muchos dirían. Perderíamos 1-0 y con 10 futbolistas. Ya el último partido era un milagro, ganarle a Argentina y esperar un resultado favorable del otro partido para clasificar. Por poco y no nos comimos una goleada más bien, solo quedó 2-0. Pero ya era un fracaso de la blanquirroja, última de grupo con solo un punto, sin marcar un solo gol y con un fútbol lento y sin ideas. Como repito, una mala participación que era esperable, pero que también sorprendió en parte considerando las participaciones anteriores de la selección.
Continuando, si me permiten colocar a esta selección en este mismo limbo en el que estaba Perú, tenemos a la selección mexicana. Que es cierto, muchos mexicanos ya tenían muy bajas sus expectativas con respecto a lo que podía ser su selección, y encima cargando con el peso de haber perdido una final nuevamente de Liga de Naciones de CONCACAF frente a su acérrimo rival los Estados Unidos, pero aún así había un cierto grado de optimismo por el grupo en el que habían caído. Evitaron a Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, los más fuertes. Se salvaron ahí. Tenían que enfrentarse más bien a Venezuela, a Ecuador y a Jamaica. Le ganaron con lo mínimo a los Reggae Boys en el debut. En el segundo partido perderían por 1-0 ante Venezuela. Y en la última fecha estaban con la obligación de ganar al Ecuador para clasificarse a cuarto de final. Finalmente no cumplieron la labor. Un insípido empate sin goles eliminaba a México por diferencia de goles. Otro fracaso más para los norteamericanos en competiciones de selecciones. Y que nos dejaba otra víctima más del despido, Jaime Lozano, quien también fue destituido de su cargo como técnico tras este fracaso en la Copa América. Ahora pasaremos a hablar de las decepciones que nadie o pocos esperaban, por distintos motivos. El caso abanderado de aquí es el de Chile, porque recordemos que desde que asumió Ricardo Gareca como técnico de La Roja, las cosas para los chilenos empezaron a ir mejor y a tomar un rumbo distinto. En marzo golearon 3-0 a Albania en una gira por Europa, y le compitieron y complicaron a la campeona del mundo Francia, más allá de que perdieron 3-2. Y en junio, en el único partido amistoso que coordinaron, golearon 3-0 a Paraguay. La cosa pintaba bien, aunque la gente medio se molestó con la convocatoria de la Copa América, luego de que Gareca dejase de un lado a Arturo Vidal y Gary Medel, pero como los resultados acompañaban, no generó mayor morbo. Conformaron el grupo A con Argentina, Perú y Canadá. En la previa, un grupo en donde si Chile venía jugando como lo había hecho hasta ese momento, tendrían altas chances de pasar. Argentina era otro escalón por encima. Por el frente tenían a un Perú que venía mal y con poco gol. Justamente en el debut copero solo rescataron un empate sin goles. También tenían que medirse a una Canadá que en ese momento era poco conocida, solo ubicados por Alfonso Davies y nada más. En la última fecha debían de ganarle a los norteamericanos para clasificarse a cuarto de final, pero no pasaron del 0-0. Añadir que también Gabriel Suazo había sido injustamente expulsado y los chilenos jugaron con 10 hombres en gran parte del partido, con un Gareca suspendido por una sanción del partido contra Argentina. Muchos hinchas chilenos acabaron frustrados, en su mayoría por el arbitraje. Las polémicas más conocidas, un pisotón de Paul contra Gabriel Suazo en el segundo partido y un codazo contra Echeverría insólito que no acabó en tarjeta roja en el partido contra Canadá. Lo cierto es que igual se iban a casa, sin marcar ningún gol igual que Perú, y habiendo perdido grandes opciones de pasar en el primer partido justamente contra la blanquirroja. Ya de ahí tenemos el caso de Estados Unidos, que este es más por el hecho de ser anfitrión de la Copa y por haber sido eliminado en fase de grupos. Considerando que integraron el grupo C, como ya repasamos antes con Uruguay, Bolivia y Panamá, un grupo donde entre los amplios favoritos para clasificar eran los charrúas de lejos como primer lugar, pero como segundo puesto estaban los estadounidenses, porque tenían como rivales por esa plaza a Bolivia, accesible para ellos, le ganaron 2-0 en el debut, y a Panamá, con quien en teoría disputarían el segundo lugar. Del mano a mano que tuvieron, los centroamericanos darían el golpe y lo ganarían por 2-1 en el final. Más allá de que Estados Unidos jugó con 10 futbolistas que eran parte del partido, era igual una derrota que no estaba en los planes de nadie. Y en la última fecha, por más que dieron pelea, perderían ante Uruguay y se fueron eliminados en grupos en su propia Copa América. Porque a Panamá le bastaba con ganar a Bolivia y esperar que Estados Unidos no le gane a Uruguay. Como repito, es una decepción los Estados Unidos considerando el hecho de que ellos eran anfitriones y también porque eran amplios favoritos a clasificarse a cuarto de final tomando en cuenta el grupo en el que habían caído. Esto dicho sea de paso ocasionó el despido del técnico Greg Berhalter del cargo de seleccionador nacional. Pero si tenemos que hablar de una de las decepciones más grandes, no solo de esta Copa sino también de los últimos tiempos, es el caso de Brasil. Selección que venía mermada de las eliminatorias. Para esta Copa América integró en el grupo D con Colombia, Paraguay y Costa Rica. En el primer partido no le pudieron ganar a los ticos y tampoco es que los brasileños generaron mucho peligro en ese partido. Es cierto, 19 remates, pero de esos 19 solo 3 al arco. En la segunda fecha golearían sin problemas a Paraguay, eso sí, pero en el último partido estuvieron cerca de perderlo ante una Colombia que fue superior. Todo esto dio como resultado que clasificaron como segundo lugar del grupo con 5 puntos. Para empezar, el ver a Brasil segundo en un grupo de Copa América llama mucho la atención. Pero lo que sí terminó por consolidar una mala copa para la verde amarela fue el partido contra Uruguay por los cuartos de final, mismo que lo perderían por penales. Si bien cayeron ante una selección de peso como la celeste, lo que terminó por llevarse también todas las críticas hacia la selección fue la actitud de sus jugadores.
Algunos creyéndose estrellas cuando en realidad no son capaces ni de tomar el liderato en el equipo en la cancha, y otros que simplemente prefieren hacer caso omiso o ignorar a su propio entrenador. Y más allá de haber acabado invictos en la Copa y de haber pasado la fase de grupos, para lo que es Brasil y toda su historia cayeron bajo. Ya continuando con esta segunda parte del video, hablaremos de las sorpresas. Y al igual que el video de la Eurocopa, mencionaré primero aquellas selecciones que tuvieron sus momentos o dieron batacazos, momentos puntuales, pero que no bastan para ser catalogadas sorpresas como tales. Es el caso de la selección de Ecuador, que venía bien en las eliminatorias, actualmente están en zona de clasificación directa al Mundial, pero por otro lado los agobiaba el peso de la historia, llevar 23 años ininterrumpidos sin poder ganar por Copa América a una selección sudamericana. En el grupo B, en el debut perdieron 2-1 ante Venezuela, con un Ener Valencia que fue muy criticado por su expulsión. En el segundo partido derrotarían sin problemas a Jamaica 3-1, y en la tercera fecha, en un mano a mano con México por la clasificación, terminarían empatando sin goles. Con este resultado, la Tri se clasificó a la siguiente ronda, pero con muchas críticas por parte de sus hinchas, que atacaban sobre todo al técnico de ese momento, Félix Sánchez. Ya en los cuartos de final les tocó enfrentar a Argentina. Ahí la tenía muy difícil, pero contrario a lo que muchos pensaban, Ecuador dio pelea. Incluso se dieron el lujo de fallar un penal, y Kevin Rodríguez lo empató en los últimos minutos 1-1 para poner a Argentina contra las cuerdas y llevarla a la tanda de penales. Aunque la jerarquía de los campeones del mundo terminó pesando aquí, Ecuador cayó 4-2. Lo bueno para los ecuatorianos es que fueron de menos a más en la Copa y se despidieron con honor y compitiendo. Pero eso no evitó que el técnico Sánchez Vaz terminase por abandonar el cargo como seleccionador, aunque a diferencia de los otros casos de técnicos que fueron despedidos que ya mencionamos anteriormente, de este se dice más bien que fue una decisión del propio entrenador. Siguiendo en este punto menciona Panamá, selección que conformó, como dijimos previamente, el grupo C con Uruguay, Estados Unidos y Bolivia. Y aquí sucedió que los centroamericanos dieron la sorpresa a su grupo. Al menos desde mi punto de vista, sumaron 6 puntos ganándoles a Bolivia, que bueno, este tenía que ganarlo sí o sí, pero el mano a mano era contra Estados Unidos por la clasificación, donde Panamá daría un batacazo histórico en la Copa América venciendo a un anfitrión. Y ante Uruguay, es cierto, perdieron, pero les compitieron a los charrúas. No tuvieron miedo de ir al frente también a buscar competirles. Todo esto le aseguró la segunda posición a Panamá en el grupo, pero la ilusión acabaría en cuarto de final, donde se enfrentaron a una selección Colombia que venía intratable y se comieron un 5-0. Sorprendieron metiéndose a cuarto de final, pero como dictaminaba la lógica en el duelo ante los colombianos, terminarían por irse eliminados. Y subiendo unos escalones más arriba tenemos a Venezuela. El equipo dirigido por Fernando Batista venía con toda la ilusión de hacer una gran participación en esta Copa América y de repetir, y se podía superar lo hecho en la Copa del 2011, donde tuvieron el cuarto lugar. Para esta edición tuvieron que enfrentar en su grupo a México, Jamaica y Ecuador. Los 3 partidos los ganarían haciendo 9 puntos y clasificándose como primer lugar del grupo. Y ya en cuarto de final se midieron ante una selección de Canadá que venía haciendo historia en su primera Copa América, clasificándose por detrás de Argentina en esta instancia. El partido terminaría en un empate a 1 con dominio mayor de Canadá a lo largo de los 90 minutos, finalmente yéndose a los penales, donde la Vinotinto terminaría por perder 4-3. Venezuela hizo una buena participación en la Copa, arrasó en su grupo, aunque en parte era esperable considerando que ya venían en buena dinámica de las eliminatorias. Aunque todas sus ilusiones se verían derrumbadas por este equipo, la selección de Canadá, la que comanda esta lista de sorpresas. Porque a ver, Canadá había crecido mucho en los últimos años a nivel fútbol. Cuentan con varios jugadores que militan en el fútbol europeo, los más conocidos Alphonso Davies y Jonathan David. De paso venían de jugar el Mundial de Qatar, clasificándose al mismo sin muchos problemas. Rompieron una sequía de 36 años de ausencia y lograron en marzo de este año clasificarse por primera vez en su historia a una Copa América. Conformaron el grupo A con Argentina y con quienes serían sus rivales mano a mano por el segundo lugar, Chile y Perú. Hasta antes de la Copa, poco conocimiento se tenía de Canadá, recién empezábamos a conocer a Jess March, el técnico. Igual se pensaba que era el rival no más accesible, pero sí el menos complicado. En su debut ante Argentina perdieron, pero dieron mucha pelea. En la segunda fecha harían historia derrotando 1-0 a Perú, y en la última fecha rescataron un empate sin goles ante Chile para sorprender al continente y clasificarse a cuarto de final como segundo lugar del grupo. Ahí, como repasamos en el anterior caso, se enfrentaron a Venezuela en esos cuartos de final. Los norteamericanos dieron otro batacazo ganando en los penales y metiéndose a semifinales, donde se volverían a cruzar con Argentina. Ahí poco y nada pudieron hacer, quedarían 2-0, pero aún debían de enfrentarse por el tercer lugar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que venía de ser eliminada por Colombia. Es así como se midieron. Canadá tuvo varios buenos momentos, incluso en algunos llegaron a imponerse ante los celestes, empatarían 2-2 en 90 minutos y se fueron a los penales, donde finalmente perderían 4-3.
Pese a todo esto, fue un gran torneo de la selección de la hoja de Arce, que de lejos fue la sorpresa de la Copa América 2024, llegando a obtener en su primera participación un cuarto lugar y habiendo competido en todos los partidos que disputaron. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Repasamos las sorpresas y las decepciones de la Copa América 2024. Gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a pasarse por el video de la Eurocopa, de las sorpresas y las decepciones, para que lo vean si gustan. Esta despedida es un poco más corta, disculparán. Creo que el video se alargó un poco de más y por eso me estoy viendo así rápido. Apoyar con sus likes si les ha gustado el video y suscripción, activando la campanita para no perderse el nuevo contenido. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta este punto. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.